La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal, he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. He aquí, todos ustedes que encienden fuego, que se rodean de teas, anden a la lumbre de su fuego y entre las teas que han encendido. Esto les vendrá de mi mano. En tormento yacerán. Amén. Amado Padre, esta es tu palabra. Y tu palabra tú prometes que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual la estás enviando. Y es nuestra súplica en esta mañana, que por tu Santo Espíritu apliques tu palabra a nuestras vidas, para traer vida en abundancia, la vida de Cristo. Y aún, Señor, para aquellos que tu palabra trae endurecimiento y condenación, al final de cuentas, tú serás glorificado en todo. Ayúdanos en nuestra debilidad, perdona nuestros pecados y ten misericordia de nosotros y sálvanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Nuestro hermano Vladimir abrió la reunión y él tiene más de 20 años que estudió una ingeniería, pero aunque tiene más de 20 años trabajando en esa área de la ingeniería y particularmente en la enseñanza, él está formando a otros con lo que él mismo ha recibido. Pero eso no empezó cuando él tuvo un título en la mano, esto empezó en el corazón de sus padres. Sus padres no esperaron a que él dijera, quiero ir al kinder. Sus padres no esperaron a después del kinder decir, quiero entrar a la primaria. No, sus padres decidieron por él y lo encaminaron a la escuela, aun cuando pudo haber estado berreando 2, 3, 4, 5 días, que eso es lo habitual en un pequeño que entra al kinder, porque se separa de sus padres por unas horas. Pero sin embargo sus padres fueron los que lo llevaron. Y porque empezó en un kinder una formación y una educación, es que pudo tener en su mano un título después de un buen número de años, un buen número de esfuerzos, no solamente de él, en obediencia a sus padres y también en obediencia a sus autoridades y maestros, para que hubiese este resultado donde más de 20 años él a su vez está formando a otros y está enseñándoles a otros lo que él mismo ha recibido, porque tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Y es exactamente eso lo que vemos en este canto del siervo. En este canto del siervo vamos a revisar 5 aspectos en esta lectura que hicimos. Primero, en el versículo 4 y 5 veremos el discipulado del siervo. En el versículo 6 y 7, el sufrimiento del siervo.
versículos 8 y 9, la ayuda del siervo. Versículo 10, el evangelio del siervo. Y en el versículo 11, la ira del siervo. La ira del siervo. Vamos a los primeros 2 versículos y vean con qué claridad este profeta nos da las palabras. Estoy hablando 700 años de que llegara el siervo. Sin embargo, el siervo está hablando y dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. El Señor Dios. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es el llamado. Primero hay un llamado. Como de la misma manera, un día hubo un llamado sobre nuestro hermano para venir a estudiar y formarse, ser formado. Hubo un llamado en ti y en mí para ser un discípulo de Jesús. No nos convertimos en discípulos por meternos la Biblia en la cabeza, nos convertimos en discípulos cuando el Maestro nos llama. Y eso mismo recibió Jesús, el llamado. Primeramente, el Señor me ha dado. Él le hace este llamado, y que en este llamado está no solamente que va a ser su discípulo, y ahorita vamos a confirmarlo en la Escritura, sino que además también en ese llamado le ha concedido algo necesario, ¿sí? Le ha dado, o sea, le ha sido dado, o sea, es una gracia, es algo que recibes, no es algo que tienes, es algo que recibes. Y dice aquí, me ha dado lengua de discípulo. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando dice para qué, el siguiente renglón está hablando de que hay un propósito en ese llamado. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? Para que yo sepa. ¿Te fijas? No solamente hay un propósito, el propósito existe. Ahora, ¿cuál es? Para que yo sepa. Saber, conocer, recibir, entender. ¿Te fijas? Entonces, hay un llamado hacia el ¿qué? Aprendizaje. Lo primero que tenía que hacer un discípulo es aprender. Eso es lo primero que tiene que hacer un discípulo. Repito, en el ejemplo que he dado, nuestro hermano para estar enseñando hoy, tuvo en un momento que ser llamado a aprender primeramente. Tiene que saber qué va a poder dar si no lo ha recibido. ¿Para qué? Continuamos con nuestra lectura. Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Sostener con una palabra. ¿Qué es sostener? Sostener es poder. Sostener es fortaleza. O sea, hay una finalidad para este aprendizaje. Este aprendizaje es para que este discípulo iba a poder sostener. Y lo único que necesita sustento es aquello que no se puede. Es aquello débil. Es aquello frágil. Es aquello que puede caer. Entonces, la finalidad de ser llamado para aprender era para poder darle poder al que carece de poder. Entonces, hay un propósito. El propósito es poder. Y continúa la Escritura diciéndonos para sostener con una palabra al fatigado. Fatigado es aquel que ya no puede más. Lo trató, tal vez empezó muy bien, sin embargo está llegando a sus límites de fortaleza y por eso necesita ser sostenido. Y dice la palabra, mañana tras mañana me despierta. Mañana tras mañana me despierta. ¿Qué estamos hablando aquí? Es mañana tras mañana, constancia. Recuerden, nuestro Señor Jesús apareció en escena. ¿Ok? ¿Y qué sucedió con este humano? Totalmente hombre. ¿Qué pasó con él? ¿Saben lo que hacía? Temprano, muy temprano por la mañana, cuando aún estaba de noche, iba con su padre, su maestro,
iba a escuchar. ¿Cuáles eran las instrucciones para el día? Porque era un discípulo a final de cuentas, estaba en la tierra también, humanamente hablando, tenía que aprender. Repito, ahorita lo confirmamos en Hebreos 5. Sin embargo, date cuenta, tuvo que pasar por el hecho de aprendizaje también para poder concedernos a nosotros, que nos llama a ser sus discípulos, como lo está haciendo ahora el ingeniero Vladimir, a sus alumnos los llama para que aprendan y para que ellos a su vez a otros también pasen este conocimiento. El detalle es esto, el detalle, mis hermanos, con respecto a esto es, primero, vean cómo nuestro Señor, humanamente hablando, tuvo que pasar, y lo vemos por supuesto en Hebreos capítulo 5, en Hebreos 5 dice la palabra, versículo 7, Hebreos 5, versículo 7, dicen las Sagradas Escrituras acerca de el Señor. Hebreos 5, versículo 7 al 9. Cristo, en los días de su carne, hemos estado leyendo 700 años antes de que Jesucristo habitara en carne, viniera en carne, Dios mismo viniendo en carne a este mundo, 700 años antes. Ahora estamos hablando de un escritor que habla de cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra en carne, que es lo que se va a celebrar en muchos lugares, en la mayoría de México por lo menos, de que un día Cristo vino al mundo, y dice Cristo en los días de su carne, hace referencia el autor de Hebreos, habiendo ofrecido oraciones y súplicas. Jesucristo no solamente ofreció oraciones y súplicas en Getsemaní, que particularmente esta es la escena que nos deja ver el escritor de Hebreos, la escena de Getsemaní, donde Jesucristo oró y dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Jesús, hombre, sí se puede angustiar, sí puede sufrir esa ansiedad, sí puede sufrir todo eso ahí, lo tuvo en Getsemaní. Y repito, pero no fue el único lugar, porque el libro de Lucas está lleno de pasajes de que nos habla de que Jesús oraba, buscaba la dirección, buscaba aprender más del Padre, la dirección, las palabras y los hechos que tenía que en ese día, obviamente, enseñar o hablar. Y dice aquí, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y se fijan que hijo está con mayúscula, aunque era hijo, aprendió. Tenía que saber. Tenía que saber lo que era humanamente hablando la obediencia. Tenía que saber cuál era el pecado y saber que en obediencia tenía que huir de todo pecado, porque él fue tentado en todo, dice la palabra del Señor, pero sin pecado a diferencia de nosotros. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Amados, aprender implica, no solamente obediencia, implica sufrir, porque la carne se resiste a aprender, la carne se resiste a obedecer. Y habiendo sido hecho perfecto, humanamente hablando, por supuesto, porque Jesús es totalmente humano y totalmente Dios. Humanamente tenía que ser perfeccionado. Aquí lo escuchamos, de Él, de su palabra. Él es el Verbo encarnado. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Ahora, ¿cómo van a poder obedecer si no escuchan su voz? ¿Cómo van a poder escuchar su voz si no son sus discípulos? ¿Cómo van a poder ser sus discípulos si no escuchan el llamado primeramente? Y Jesús escuchó el llamado. Se volvió él mismo un discípulo, porque es la única manera de hacer discípulos siendo discípulo. Y para ti y para mí, al final de cuentas, esto tiene una trascendente importancia, de que si no nos volvemos discípulos reales, genuinos, y que vemos nuestra necesidad de ser perfeccionados cada día, y no somos constantes en día a día escuchar su voz, por encima de tantas voces que hay en el mundo, en el celular, en la computadora, entre los amigos, entre los falsamente llamados hermanos,
vamos a tener problemas, amados, porque al final de cuentas para eso fuimos llamados, para ser discípulos del Maestro, de nuestro Señor Jesús. Volvamos a nuestro texto en Isaías 50. Mañana tras mañana me despierta, repito, constancia. ¿Qué más vemos? Fíjense ahora la aplicabilidad, la aplicación que este texto tiene en tu vida y en mi vida. Dice, Él despierta mi oído para escuchar. Amado, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si no te es predicado el verdadero evangelio, que es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen en Él, si no te es dado el que tus oídos sean abiertos por la palabra, esa palabra no va a entrar a tu conciencia que está entenebrecida, a tu conciencia que está cauterizada, a tu conciencia que está tan acostumbrada a seguir los deseos de la carne y alimentar la carne y a practicar los resultados de la carne, que son pecados y las obras de la carne, tú sabes. Dice aquí, Él despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Versículo 5, el Señor Dios me ha abierto el oído. ¿Se fijan? El Señor Dios, en el gobierno soberano de Dios, Dios decide a quién abrirles el oído y cuándo abrirles el oído. Algunos tal vez el día de hoy les sea abierto por primera vez el oído. A mí me fue abierto el 2 de noviembre del 91. Y repito, tengo tan clara la fecha, no tanto porque tengas que memorizar tu fecha de salvación, no tiene nada que ver con eso, es simplemente que para mí fue tan impactante porque no tenía ningún interés en la Biblia y me la quería comer, esa noche, al día siguiente yo quería comerme una Biblia completa y horas me la pasaba, o sea, algo pasó, yo no sabía en ese momento nada respecto a la salvación, no sabía más que los versículos, los 2 versículos o 3 que había escuchado en un hotel. Pero cuando Dios quiere, donde Él quiere, a la hora que quiere, te abre el oído y te trae vida, porque estás muerto y estás en tus delitos y pecados, muerto, sí, y muerto estás bajo el juicio de Dios. No importa cuánto disfrutes de lo que el mundo te está ofreciendo, no importa cuánto disfrutes de lo que está tu carne disfrutando, gozando, estás muerto. Y no solamente estás muerto aquí, sino que te espera un juicio terrible. Esa es tu condición, esa era mi condición antes de los 33 años, porque a los 33 años, por la gracia de Dios, el Señor me hizo ver mi necesidad de que mis oídos fueran abiertos, y Él lo hizo. El Señor Dios me ha abierto el oído. Ven, el siervo está diciendo que a Él mismo le fue dado el que sus oídos fueran abiertos. ¿Y cuál es la respuesta de ese llamado, de esa voz tremenda, poderosa? No fui desobediente. Acabamos de escuchar en Hebreos que por cuanto sufrió, aprendió la obediencia y fue autor de salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que obedecen. Sí, porque todos los que obedecen es porque realmente han escuchado la voz del siervo, realmente han escuchado la salvación que ha venido a sus vidas. Y es la única manera en que Dios toma a una persona de muerte a vida, la resucita y la lleva y la dirige a Cristo, el Maestro, para que se vuelva un discípulo. Salvación, regeneración, nueva vida en Cristo y discipulado. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo soy salvo, sí, pero realmente no tengo que leer la Biblia todos los días. Yo sé que soy salvo. Amado, ¿no estás oyendo? Si no estás oyendo al Señor de tu vida, aquel que compró tu vida en la cruz, pagando por tus pecados, el juicio era para ti, para mí, y sin embargo fue sobre Él. Porque aquel que no cometió pecado por ti y por mí fue hecho pecado, cargó y en Él fueron puestas la responsabilidad de nuestros pecados para que a nosotros nos fuera concedida su justicia perfecta delante de un Dios santo que exige toda justicia, porque es un Dios justo, y un Dios justo no deja por inocente al culpable.
no necesito escucharlo. Mañana. A lo mejor Jesús sí necesitaba, yo no. Amado, pon un signo de interrogación en tu salvación. Y más vale que empieces a clamar por la salvación de tu alma. El Señor Dios me ha abierto el oído. No fui desobediente, ni me volví atrás. ¿De qué habla eso? Perseverancia. La perseverancia de los santos. Los santos van a perseverar hasta el final. No van a volver atrás. No quieren más. Ya probaron todo. Las mentiras, los engaños de este mundo. Ya probaron ser esclavos del diablo. Ya probaron todos los deseos de la carne. No quieren más basura. Quieren estar en el gozo verdadero de su salvación. Quieren tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, cualquiera que sea su situación. Las riquezas de este mundo jamás van a poder impactar y opacar el brillo de su gloria, el brillo de su sangre siendo derramada por mis pecados, para darme favor, libre acceso ante el trono de la gracia. Sí, ahí está brillando. Son abundantes las riquezas de su gloria para con nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Amado, esto es algo sobrenatural. Tú y yo somos seres sobrenaturales. Voy a decir como dijo Pablo, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es la verdad, somos seres sobrenaturales. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto es lo que vemos aquí, amados. El discipulado del siervo. El siervo tuvo que ser discipulado porque él mismo iba a ser discípulos en sus apóstoles y en todos y cada uno de sus descendientes. Tú y yo sabemos lo que dice en 2 Timoteo 2, versículo 2. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Tú busca a siervos fieles para que les enseñes lo que has recibido. Exactamente la palabra que has recibido, sin manipularla, sin torcerla, sin enriquecerla, es la palabra suficiente para que ellos a su vez enseñen a otros. 2 Timoteo 2:2 nos da un llamado. Ese lo tenemos todos los que somos discípulos del Señor. Tenemos el llamado a hacer más discípulos. Tenemos el llamado a ser fieles a la palabra. Tenemos el llamado a ser obedientes a la palabra. Y tenemos el llamado a ser perseverantes día con día, mañana tras mañana. ¿Es esta tu condición, mi amado? ¿Es esta tu condición? De otra manera, Vladi no hubiera podido estar ahorita enseñando. Después de 20 años se ha mantenido enseñando y dando lo que ha recibido. Y después de 27 años, solo por gracia estoy siendo un discípulo, y mi papel ahorita es simplemente dar lo mismo que yo he recibido. De gracia recibí, estoy dando de gracia lo que he recibido. Lo segundo aspecto, no solamente vemos el discipulado del siervo en ese pasaje, ahora en los versículos 6 y 7 vemos el sufrimiento del siervo. El sufrimiento del siervo. Vean ahí conmigo, por favor, el versículo 6. Estamos en Isaías 50, versículo 6. Dice, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. El sufrimiento del siervo. ¿A qué se está refiriendo esto? Jesucristo fue enviado a su pueblo, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento, inclusive aquí, cuando el profeta Isaías está hablando de 700 años antes de que llegara el siervo, le está hablando a su pueblo, a Israel. ¿Y qué está pasando en este momento? En el siervo, ¿qué estamos escuchando? El siervo dice, ok, fui llamado, pero la otra cosa es que voy a pasar un proceso en ese discipulado y mi proceso va a ser, parte de ello que va a llevar va a ser ¿qué? Sufrimiento. Dice, yo di mis espaldas. ¿Saben lo que hizo él? Ustedes vieron la película La Pasión de Cristo. Todos vieron la pasión, la mayoría. Donde está hincado, donde está encadenado, donde está dándole la espalda a los romanos. Y los romanos están gozando, disfrutando, destrozando la espalda de nuestro Señor. Haciendo la carne molida. Eso es, di la espalda a los que me herían
los que arrancaban pelos de mi barba. O sea, se las di. ¿Qué está hablando esto? No solamente está hablando de que fue un acto de sufrimiento, sino además que fue voluntario. No solamente fue en obediencia al Padre totalmente en forma pasiva, obedece simplemente lo que el Padre hizo porque tenía que venir a salvar a los que se habían perdido, sino además activamente Jesús dice en Juan 10, nadie me quita la vida. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús es Dios. Y Jesús voluntariamente ofreció su espalda para que la destrozaran. ¿Por qué? Por tus pecados, mi amado hermano. ¿No puedes ver que el sufrimiento de Cristo fue por causa de tu maldad y de mi maldad? ¿No puedes ver la benignidad de Dios que te guía a un verdadero arrepentimiento? Prefieres seguir escupiéndole a las llagas de Cristo, golpeando su espalda, arrancándole pelos de su cara, arrancándole y seguir clavándole en una cruz. Amado, si tú eres un hermano en la fe verdadero y te has desviado, has estado caminando y agarrando monte, amado, cuidado, porque el Señor te puede dejar por un tiempo que camines y corras y vayas, pero tarde o temprano te va a traer a su redil, porque eres de Él y nadie ni nada jamás le arrebatará de su mano. El Señor jamás ha perdido una sola oveja, ni la perderá, porque es Dios. Jesucristo dijo, lo único que perdí y no lo perdí fue el hijo de perdición, porque ya estaba perdido. Judas realmente nunca fue cristiano. Judas realmente nunca fue un discípulo de Cristo. Judas seguía el bulto de los 12 y luego de los 5,000 y de los 4,000 y de toda la gente que seguía a Jesús. Ahí va Judas en el montón. Pero la misma escritura nos dice que él era el que cuidaba el dinero, pero no solo lo cuidaba, dice que extraía de las ofrendas y del dinero y estaba robando. Una persona que se la pasa queriendo robar la gloria de Cristo, diciéndole a todo mundo que es cristiano, diciéndole cuánto sabe de la Biblia, pero sin embargo es un ladrón, jamás ha sido un verdadero hermano, aun cuando se congregue en una congregación llamada cristiana. Porque tú y yo sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Tú y yo sabemos que somos templos del Espíritu Santo. Santo, santo. Y somos llamados a ser santos, santificados, solamente por gracia, justificados solamente por fe. No hemos hecho nada bueno, pero tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es esto una realidad en tu vida, mi amado? ¿Hay sufrimiento a nuestra carne? Claro que sí. Nos toca, lo que dice Romanos 8:13, hacer morir lo terrenal en nosotros para realmente ser llamados hijos de Dios. Colosenses 3 nos habla también de esto. Es una tarea diaria del discípulo, sufrir. Que te escupen, que te critican, que te dicen, es que eres un aleluyo, es que eres un esto. ¿Sabes una cosa? Te vas a gozar de que te persigan por causa del nombre, del santo nombre del Señor. Y vas a orar por tus enemigos. Y cuando te pidan de comer, les vas a dar de comer. Cuando te pidan de beber, les vas a dar de beber. Y aún en lo privado, vas a estar postrado clamando salvación para ellos y misericordia para ellos. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes que tú no eres juez. Tú mismo sabes que no tienes ningún derecho. Tú mismo sabes que no eres perfecto. Y hay uno solo perfecto que juzga perfectamente y se llama Dios. Y está sentado en su trono, amado. Y Él está sentado en el trono de tu corazón. Y Jesucristo, el Hijo y el Padre, por su Espíritu Santo habitan en ti y en mí. No podemos ser igual que el mundo. Es imposible, amado. Si es, repito, como dijo Pablo, entre paréntesis, si tienes el Espíritu Santo en ti. ¿Qué dice el versículo 7? Versículo 7 dice, bueno, el mismo 6, no escondí mi rostro de injurias ni disputos. Otra vez, sigue, no solamente su espalda, no solamente los pelos de su barba, sino las escupidas que le daban, las burlas que ofrecían, las ofensas. No, o sea, lo hizo todo voluntariamente. Versículo 7, el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Amado, ¿no ves aquí una contradicción? ¿Por qué? Porque cualquiera diría, ¿cómo se atreve a decir después de todo lo que le están haciendo?
que no es humillado? Él lo dice claramente. El Señor me ayuda, Él me sostiene, Él me mandó, yo obedezco. Y mientras yo esté en el perfecto propósito de mi Señor y de mi Dios, yo no soy humillado, porque el Señor me exaltará, el Señor me sostiene, el Señor me ayuda. Amados, el mundo puede verte como humillado, pero a ti, ¿qué te importa lo que piensa el mundo si ya no eres del mundo? Estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Qué importa cuánto hagan contra ti por causa del nombre de Cristo? Gózate, mi hermano, porque el Señor te exaltará a su debido tiempo. El que se humilla, Dios lo exalta. Se humilla. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? ¿Estaba siendo humillado por ellos? No, Él se estaba humillando solamente. Él entregó su vida voluntariamente. Él podía acabar con todos, podía llamar una legión de ángeles y acabar con todos los romanos en ese momento y no tocarlo, porque Él es Dios. Pero es un Dios que cumple con lo que ha prometido, sigue su plan perfecto y Él es más sabio que nosotros. No importa, mi amado, el sufrimiento que tengas que pasar como discípulo de Cristo. Lo que sí te digo es esto. Te voy a decir exactamente las mismas palabras que vemos ahí. El Señor es tu ayudador. El Señor es tu ayudador. Tú no eres humillado, pero sí puedes voluntariamente entregarte en humillación cuando sea necesario. Tú puedes acercarte a pedirle perdón a tu ofensor y tú te humillas. No importa que él tenga toda la razón terrenalmente hablando, tú sabes que si él te ofendió por causa de que se sintió ofendido, a ti te toca, mi amado, porque tú eres el Hijo de Dios y tú sabes que esa es la orden del Maestro. Y acuérdate que tú eres discípulo y el sufrimiento no lo vas a poder evitar, por favor. Es parte de la escuela. El sufrimiento de ser un discípulo de Cristo es real, pero el final es increíblemente más grande que cualquier sufrimiento aquí en la tierra. Por eso, porque no soy humillado, dice, por eso también, porque el Señor está conmigo ayudándome, dice el versículo 7. Por el hecho de que Dios me ayuda, no soy humillado. Por el hecho de que Dios me ayuda, puedo poner como pedernal mi rostro. Puedo hacer como que no pasara nada. O sea, puedo hacer eso porque Dios me ayuda. Y sé, dice ahí en el versículo 7, y sé que no seré avergonzado. Lo sé. El discípulo sabe porque el maestro le enseña. El sufrimiento del siervo es necesario. Pregúntate como siervo del Señor, discípulo del Señor, ¿cuántas veces has sufrido? Tú puedes decir, yo tengo 15 años y la verdad yo no he pasado nada. Oye, que yo pueda decir que he sufrido. ¿Eres discípulo? ¿Realmente buscas su gloria? ¿Estás en obediencia? ¿Puedes con toda confianza decir que el Señor te ayuda? Solo por el Espíritu, amado, es el que puedes confirmar esto. El Espíritu te redarguye en este momento acerca de este asunto, porque la palabra es para eso, para instruirnos, corregirnos, reprendernos, amonestarnos, pero perfeccionarnos como discípulos también, porque también somos siervos del Señor. Somos llamados a ser siervos. No necesitamos estar detrás de un púlpito. En mi consultorio lo soy, en la calle lo soy, si me subo con un taxista lo soy, porque para eso fui llamado. No soy el que saca títulos, el que no soy nadie. Sin Cristo no soy nada y sin Cristo no puedo hacer nada. Y eso no es una presunción espiritual, religiosa, no, es que todos los que somos de la fe somos iguales. Solo Cristo lo es todo y los demás no somos nada. Solo por gracia tenemos lo que tenemos. ¿Saben? En la madrugada, o sea, esta mañana, ahorita hay algunos enfermos en la congregación y yo puedo ser, gracias al Señor, que puedo ser su médico, puedo ser su pastor, puedo ser su hermano, puedo ser su amigo. Yo puedo cumplir varias funciones solo por gracia. Pero aún
gente atea, gente que me aborrece por ser cristiano, sin embargo puedo servirlo de la misma manera que puedo servir a mi hermano en la fe. Y lo hago. Dios lo sabe. Porque yo no soy juez de nadie. Pregunta, en tu vida diaria, ¿qué tanto estás sufriendo, aún sirviendo a los que te han hablado contra ti, han levantado falsedades, te han dado la puñalada por la espalda? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Porque es parte de la formación de un siervo. No solamente recibir un llamado, sino pasar un sufrimiento. Y obviamente tenemos la confianza de ¿qué? De que todo esto es en la soberanía de Dios, porque Él está con nosotros y Él nos ayuda. Él es nuestra fortaleza y va a poner nuestra obediencia a prueba. Él y solamente Él es nuestra dignidad. Acá podemos a los ojos del mundo ser humillados, pero mi dignidad está en Cristo. Mi exaltación está en Cristo. El que se gloría, ¿qué dijo Pablo? Gloríese en la cruz. ¿Cómo te vas a gloriar en la cruz si no eres un pecador salvo por gracia? No puedes, amado. Necesitas ver primero tus pecados para poder ver el brillo de su gloria. Amados, es la verdad. Hay un sufrimiento en el siervo que iba a ser anunciado, que estaba siendo anunciado, pero ese mismo es para ti y para mí, porque somos siervos del Señor. El tercer aspecto que vemos es la ayuda del siervo. Ya lo empezó mencionando, está la ayuda, pero aquí queda más, se va a fondo. La ayuda del siervo. No solamente el discipulado del siervo, el sufrimiento del siervo, sino ahora vemos la ayuda del siervo. ¿Y qué dice en este versículo 8 y 9? Cercano está el que me justifica. Cercano. Amados, ¿qué es lo que sucede con un niño habitualmente? ¿Cómo se siente seguro si no es de la mano de su padre? El padre lo toma. El padre camina con él. Va en la banqueta y no lo pone del lado de la calle, lo pone del lado de la pared para protegerlo. Y cuando está en un súper lo trae corto, está cerca de él todo el tiempo y le dice: no te separes de mí. ¿Por qué? Porque el niño aprende que solo bajo la cercanía con su padre hay seguridad. Aún inclusive cuando ocurre algo en la escuela ya grande y que el padre va a meter las manos al fuego por el hijo se siente seguro porque cercano está su padre. Cercano está su padre. Ahora, obviamente, estamos hablando en una sociedad, estamos hablando en un mundo caído. Obviamente, por más buenos padres que Dios nos haya concedido, van a tener sus tiempos en que casi que somos un estorbo en sus planes. Pero te digo algo, la verdad, el Señor nunca nos desamparará. Nadie nos arrebatará de su mano. Nos trae agarraditos porque sabe que es la única manera en que vamos a poder llegar hasta el final. Si no es porque Él, nadie jamás, dice Él, nadie te arrebatará de mi mano. Nadie, ni nada, ni siquiera el pecado. De que tú sientas que agarras monte y que te sueltas de la mano, es un decir, Él está pegado. Pero llega el momento que te permite llegar a un punto de oscuridad, a un punto de desesperación. ¿Para qué? Para que puedas otra vez voltear y ver que lo traes aquí pegado, no se ha apartado de ti. Jamás se va a apartar de ti, porque es la única manera en que vas a poder terminar la carrera. Sí, es aquí lo dice en el versículo: cercano está el que me justifica. Cercano, todo el tiempo va a estar cercano. Sí, esa es la ayuda del siervo. En el versículo 7 dice: el Señor Dios me ayuda. En el versículo 9 dice: he aquí el Señor que Dios me ayuda. Vean cómo lo dice: el Señor Dios me ayuda. Señor, soberanía. Dios, nadie más poderoso que Él. Sí, señorío implica soberanía y control y autoridad. Y tú, simplemente su esclavo y su siervo. Pero Dios implica que está por encima de todo y es el Todopoderoso y nadie puede contra Él. Y si nadie puede contra Él y está contigo, entonces ¿quién contra ti? La ayuda del siervo.
Su poder está contigo. Y dice en el versículo 8, cercano está el que me justifica. Él es mi justicia. Y entonces hace preguntas, a ver, ¿quién va a pelear contra mí? ¿Quién contenderá contra mí? Ya hay alguien como quiera, acuérdense, que está justificándonos y que además es el que pelea nuestras batallas. ¿Quién contenderá conmigo? Ok, ¿quieres pelear conmigo? Comparezcamos juntos. O sea, hagámoslo juntos. ¿Delante de quién? Del que juzga correctamente. Y él me va a justificar a mí. ¿Quién es el enemigo de mi causa? ¿Quién es? Dice el siervo. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. El que en lugar de decirle, vete, no, acércate y comparezcamos juntos delante del juez. Porque él es el que me justifica. El Señor justifica a los que son suyos. Es así, esa es la verdad bíblica. Amados, este no es un invento psicológico ni nada, ni es una plática de superación personal, ni nada que el mundo de basura te está enseñando para que creas que eres grande. Tú eres pura basura igual que yo. Si lo que tenemos que vale la pena en cada uno de nosotros es solo la gracia que hemos recibido y que se ha manifestado a través de esta carne de pecado. Es la verdad. Y debemos estar conscientes todos los días para que podamos ver que no podemos y que sí necesitamos a alguien que esté pegado a nosotros y que nos ayude. Y está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros y es el que creó todo el universo y las estrellas. Es impactante todo eso. ¿No te vuela la cabeza? Me la ha volado demasiados años. Sí, y quiero que así siga siendo. He aquí el Señor me ayuda, versículo 9. ¿Quién es el que me condena? ¿Quién? ¿Quién me condena? Fíjense que son puras preguntas, pero te digo algo, esto sucede en la vida de un siervo de Dios. No solamente en Cristo sucedió, obviamente, todo Roma se vino contra él, todo el pueblo de Israel lo aborreció, sus discípulos lo abandonaron, todos fueron Judas menos Juan, todos lo traicionaron, todos. Sin embargo, Jesús sabía que aún hasta la cruz, ahí estaba su Padre. Él era el que lo ayudaba. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no dijo Padre, siempre se refería a Dios como su Padre. Pero en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde está mi ayudador? Amados, el pecado tenía que ser juzgado. Nuestro pecado sobre él fue el único motivo de ruptura de Dios Todopoderoso con Dios hombre. Fue el único motivo. Tu vida y mi vida pecaminosa. Y de todo el mundo, por supuesto, que será salvo. Jesucristo como Dios jamás murió, porque Jesucristo es el dador de vida. Jesucristo, acuérdense, tiene dos naturalezas. Muchos, inclusive salió en algún título de un libro en los años 60, Dios murió. No es cierto, Dios no murió. O sea, sí murió Jesucristo, hombre, para resucitar, porque Jesucristo Dios jamás puede morir, es Dios. Y lo levantó de los muertos. Y sigue con las señales de tus pecados y mis pecados, para que lo reconozcamos cuando lo veamos cara a cara, porque un día lo hemos de ver cara a cara para el juicio final, para entrar al reposo eterno o para entrar al tormento eterno. Amigo pecador, ¿quieres seguir teniendo la incertidumbre? ¿Quieres seguir teniendo temor cuando te venga cada enfermedad? ¿Quieres seguir teniendo temor cuando te presentan un papel que viene el embargo sobre tus bienes? Amado, hermano, ¿en dónde está tu fluctuación? ¿En dónde está tu testimonio de que realmente Él es el que te ayuda? ¿En dónde está, amado? ¿Quién es el que te condena? ¿Quién es el que pelea contra ti? Dice la palabra, y vean conmigo lo que dice Romanos 8. Ustedes saben este pasaje, pero es bueno recordarlo. En Romanos 8, versículo 31, dice la palabra del Señor. Romanos 8, verso 31. Dice el Señor, nuestro Dios,
Entonces, ¿qué diremos a esto? Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Se fijan, es el mismo cuestionamiento que hace acá Isaías 700 años antes. ¿Quién contra ti? ¿Quién va a ser el que contiende? ¿Quién va a ser el que te condena? ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién? Si Dios está con nosotros, el que nos ayuda, ¿quién estará contra nosotros? Versículo 32. El que no eximió ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes decir esto? ¿Puedes decir que el Señor es tu maestro y es tu Señor? ¿Es tu Dios? ¿Puedes decirlo con la certeza que te da el Espíritu? Estoy convencido de esto. Amados, como hijo de Dios no tenemos por qué tener duda alguna. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es la ayuda que fue para el siervo, y esa es la ayuda para todo siervo de Dios todos los días de su vida hasta la eternidad. Él está intercediendo perpetuamente por los que son suyos. Todos los días, todas las noches, la oración perfecta la tiene nuestro Señor Jesús, el Maestro que vino a ser también discípulos. Y nosotros podemos descansar en ello. Y por supuesto, ¿qué va a pasar cuando vengan nuestros enemigos? ¿Qué va a pasar con nuestras dificultades? Lo que haremos es buscar dónde está nuestro ayudador. ¿En qué punto de su perfecto plan de perfeccionamiento está? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que dice Santiago 1? Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y tenga la paciencia toda su obra perfecta, para que no les falte cosa alguna. Amados, es la parte natural. Podemos tener gozo en medio de la dificultad, sí, porque sabemos quién nos ayuda. Sabemos quién nos ayuda. Obviamente esto se tiene que vivir, mi amado. Es una escritura que vivió el siervo Jesucristo, pero es una escritura que podemos vivir tú y yo. El cuarto aspecto, en el versículo 10, escuchamos el evangelio del siervo. Ya fue discipulado, mostró el sufrimiento, mostró que en ese sufrimiento tiene un ayudador, pero ahora va a mostrar que él trae buenas noticias. A pesar de todo esto, él trae buenas noticias, el evangelio del siervo, que dice el versículo 10. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo? Vean estas dos oraciones. ¿Quién está entre ustedes, amados? Este es un llamado a salvación, no nada más para los que están aquí sentados, diciendo, ¿quién de ustedes realmente tiene temor de Dios? Fíjense cómo lo dice: teme al Señor. ¿Te fijas? ¿Eres un hijo de Dios?
¿Eres un creyente? ¿Eres un discípulo? Eres una persona temerosa de Dios. Pero este llamado también es para la gente del mundo que anda todavía en las tinieblas, sirviendo al príncipe de este mundo, sirviendo al pensamiento de este mundo, yendo a toda la vida, que es pura muerte, que muestra al mundo. Y es ahí también donde eso fue lo que hizo Juan el Bautista. ¿Qué hizo? Le llamó a todo mundo ¿a qué? Al arrepentimiento. Les llamó a todos que estuvieran bautizados para arrepentimiento de sus pecados. Le cortan la cabeza, lo meten a la cárcel, después le cortan la cabeza. Y el siguiente versículo, Marcos 1:15, que llega Jesús con el mismo mensaje, El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Es el mismo mensaje, no cambia. Pedro da el mismo mensaje, Pablo da el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estás dando tú y yo? Que el cristianismo es todo lindo, todo padre, que solo necesitas repetir una oración y jugar con eso de ser cristiano, cantando, disfrutando, chillando con una bonita pieza musical. Amado, eso no tiene nada que ver con Cristo. Puede ocurrir, pero no tiene nada que ver realmente con lo que es la salvación. La palabra de Dios es una espada, lo acabamos de leer al principio de la reunión. Y es una espada de dos filos y atraviesa tu conciencia y te exhibe y te das cuenta, wow, estoy como desnudo totalmente. Y te tratas de cubrir con una inmunda justicia. Y ahorita lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Solo la justicia del Dios que fue desnudado en aquella cruz, en todos los sentidos, fue exhibido. Y fue por causa tuya y por causa mía, de mis pecados, de mi maldad, de tu maldad, para que su justicia nos cubriera. Por eso las hojas de higuera que Adán y Eva se pusieron, el Señor se las quitó. Derramó sangre de un animal inocente y los cubrió con sus pieles, su desnudez. Y eso que ocurre en el capítulo 3 de Génesis, es lo mismo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Solo la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que sin pecado alguno vino a quitar el pecado. Dice, ¿quién hay entre ustedes que tema al Señor? Que oiga la voz de su siervo. El Señor te está llamando y te está llamando con buenas noticias. Estás en pecado, mereces el juicio, mereces el infierno y el tormento eterno. Sí, mereces lo peor, mereces todos los cánceres de este mundo, mereces estar en la calle recibiendo limosnas, comer de la basura de las casas. Eso mereces, tú y yo eso merecemos, y lo peor. Sin embargo, Él es grande en misericordia. Mira dónde te tiene aquí sentado vivo, todavía tus latidos están funcionando, tu mente está receptiva y tu corazón sigue endurecido. Por favor, mi amado, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Cristo, porque es el único que te va a juzgar al final, y lo vamos a escuchar de Él directamente. Yo estoy repitiendo lo que estoy leyendo nada más. No tengo por qué torcer ni adornar la Escritura. Es demasiado hermosa la Escritura como para ponerle algo. Es demasiado hermoso la muerte ahí del siervo sufriente, del siervo que tuvo que ser un discípulo, del siervo que tuvo que depender totalmente de la ayuda de su padre, y del siervo que todavía después de eso te da buenas noticias. ¿Quieres recibir las buenas noticias? Estás bajo condenación. Tus pecados te han apartado de tu Creador y tu Dios. Y aquí dice, Él te ordena que oigas la voz de su siervo. Versículo 10, eso dice, oiga la voz de su siervo. Oiga. Es una orden, no es una petición, amado. No es una sugerencia. ¿Quisieras oír lo que Dios te está diciendo hoy? No, amado. Escúchalo. Con temor y reverencia, escúchalo. ¿Quién es aquel que anda todavía en tinieblas y que no tenga luz? ¿Te das cuenta, amado? Te está hablando a ti que estás en la cárcel de tu pecado y de tu carne. Te está hablando a ti que sigues el engaño del mundo. Te está hablando a ti que has sido esclavizado por años por el diablo y sigues sirviéndolo con todo gozo, falso gozo, pero al fin gozo. ¿Quién anda en tinieblas si no tiene luz? ¿Quién? ¿Quién anda así? Escuche la voz del siervo, el llamado a que salgas de ahí. ¿Qué dice ahí?
¿Qué es lo que da? ¿Cuál es el llamado del siervo? ¿Qué dice la voz del siervo? Siguiente renglón. Pon tu confianza ya no en ti, ya no en quién eres y qué tienes y todo lo que presumes en este vano mundo, esa vana manera de vivir con tu vana gloria. Confía mejor en el nombre del Señor y apóyate en tu Dios. Confía en el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Apóyate en tu Salvador. Salvación, Jesús, su nombre es salvación. Confía en la salvación para que Él sea tu Señor, para que ahora Él gobierne tu vida, para que Él ahora te lleve y te convierta en un verdadero discípulo. Apóyate en tu Dios. Él te creó y Él es el único que te puede sostener y Él es el único que te puede llevar hasta el final. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Saben? Yo tengo gente en el consultorio como médico que me llega y me lo dice desde que atraviesa la puerta: doctor, usted ya sabe que yo soy sordo, así que gríteme más. Y yo le digo: oiga, disculpe, pero hace tantos meses usted venía con un aparato que me dijo que le costó 60,000 pesos de un lado y 60,000 de otro. Porque usted tiene todo el dinero del mundo, es más, lo tiene en Estados Unidos, ya me lo ha platicado. O sea, ¿por qué ahora anda sin aparatos y prefiere que le grite? Porque era muy incómodo y además se veía y yo quería que no se viera nada. Entonces, usted, para esto ya tengo que estarle gritando y preguntándole todas las cosas, gritándole. ¿Sabes una cosa? Hay gente que así quiere, que escucha la voz de Dios y no, la rechaza. Y no quiere oír, no quiere responder, realmente no, prefiere quitarse las posibilidades de la palabra que el Señor le está hablando y quiere seguir en su sordera. Es como yo, en este momento los veo borrosos. Quiero seguir medio ciego. O sea, aquí tengo mis lentes, si se fijan, no los traigo puestos, sino los veo borrosos y ahorita me los... Órale, no está ninguno dormido, bendito sea mi Señor. Pero la cosa es esta, yo necesito esto. Necesito verlos, por eso si se fijan al terminar ahí, porque si no ni siquiera sé a quién se me está acercando a saludar. Por la gracia de Dios puedo leer bien sin problemas, pero yo no veo si no me pongo esta cosa. Pero si quiero seguir siendo ciego, mejor así para no saber quién se duerme, porque al final de cuentas yo no soy su juez. Saben, hay gente que ahí está la luz, pero corre de la luz. ¿Qué dice la palabra en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesús no vino al mundo para juzgarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Amado, ya no sigas en tu pecaminosidad. Tarde o temprano, si eres elegido, si eres predestinado, te va a poner una buena zarandeada, te vas a tropezar por no ponerte los lentes, te van a llegar el carro aquí, te va a atropellar y tú ni siquiera vas a oír el rechinido, pero las circunstancias no te van a matar, te van a hacer ver que fuiste llamado a salvación. Y aún en silla de ruedas vas a ser un adorador de Cristo, porque lo vas a hacer en espíritu y en verdad, no con el cuerpo, en espíritu y en verdad. ¿Para qué llegar a ese punto, amado? ¿Para qué llegar a perder un hijo o una esposa? ¿Para qué llegar a perder un trabajo? ¿Para qué llegar a perder? Deja tú el infierno que te está esperando. No estoy hablando de eso, no. Estoy hablando de los terribles sucesos que pueden ocurrir en tu vida el día de hoy. Y es una realidad. Y es bíblico lo que estoy diciendo. Si el siervo te está llamando, si el siervo te está diciendo, ven a la luz, ven, que sean rotas tus tinieblas. Ven, te estoy esperando. Por ti morí para salvarte. Ese es el evangelio del siervo. Ahí está, es muy claro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente, nosotros lo que tenemos que hacer es, como siervos de Dios, proclamar el mensaje de salvación para otros que están en las condiciones que nosotros estábamos o aún en peores condiciones. ¿Sí? Y el último aspecto que está ahí en el versículo 11
la ira del siervo. Ok, ya tuviste tu oportunidad. ¿Niegas las buenas noticias? ¿No quieres escuchar la voz? Hey, ahí te va la otra parte de la moneda, la cara de la moneda. La ira del siervo. ¿Qué dice? Versículo 11. He aquí, todos ustedes. Ahora les está hablando a esos que no quieren más luz. Todos ustedes que encienden su propio fuego. Todos ustedes que viven bajo sus propias justicias, bajo sus propias buenas obras, religiosas, miserables, trapos de inmundicia, pestilencia delante de la santidad de Dios. Todos ustedes que se rodean de un montón de teas, o sea, de gente encendida también, iguales que ustedes en sus propias justicias, y que se visten de bondad por fuera, que son de apariencia, pero su corazón está totalmente podrido, corrupto y muerto. Todos ustedes que andan a la lumbre de su propio fuego, de su fuego, y entre las teas que ustedes mismos han encendido, o sea, sus propias iluminaciones. Ahora sí, ahí va el mensaje de amor. Mejor dicho, de santidad de Dios. Esto les vendrá de mi mano, dice el siervo del Señor. Esto les vendrá de mi mano. Y tú puedes checar en Juan 5 después, donde dice Dios, todo juicio se lo he dado al Hijo. En Juan 5. O sea, el Hijo es el que va a juzgar a todos. Y dice Jesús, por eso dice, el siervo dice, esto les vendrá de mi mano. En tormento yacerán. En tormento yacerán. Es una promesa, mi amado. Decimos que nos encantan las promesas del Señor. Sí, a los hijos de Dios. Pero para el mundo debería de haber terror. Y tristemente no lo hay. Porque están endurecidos. Porque están en tinieblas. Porque quieren escuchar tantas voces, pero menos la voz del siervo que los llama a arrepentimiento de sus pecados y fe en el Señor Jesucristo, que los llama de las tinieblas a su luz admirable, que los llama de la maldición a la bendición, que los llama de un futuro seguro en el tormento infierno, en un gozo eterno y paz celestial en la Nueva Jerusalén. ¿Dónde estás tú, mi amado? ¿Dónde estás? Tercer canto del siervo de Isaías. ¿Habla de Jesús? Por supuesto, te habló a ti. El Espíritu Santo lo sabe, yo no. Oremos y que el Señor nos haga responder de acuerdo a si estamos en la luz o si estamos en tinieblas. Y ruego a Dios que salve a su pueblo. Amado Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos esta palabra porque es viva y es eficaz. Nos atraviesa y muestra lo que hay en nosotros delante del brillo de tu luz admirable, de tu gracia y misericordia, pero también de tu juicio y condenación eterna. Te pido por cada uno de mis amigos y hermanos que respondan a esto, Señor, conforme tú lo quieres así. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.